Ahí leo la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 32, y su palabra declara: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hoy hablaré un poquito, meditaré un poquito acerca de la benignidad como fruto del Espíritu. Recordemos que la palabra dice, dentro del fruto del Espíritu está la benignidad. Benignidad, fruto del Espíritu. Hemos escuchado en muchas ocasiones hablar acerca de la benignidad. Hemos oído en reiteradas ocasiones pues hablar sobre esto, y es importante pues que nosotros, a la luz de las Sagradas Escrituras, pues estemos seguros de lo que la palabra del Señor dice. Comprender este concepto de benignidad por medio de la palabra de Dios. Incorporar en la vida de nosotros la benignidad, siempre entendiendo en dependencia del Espíritu Santo. Y el Señor trata de una manera muy poderosa con nosotros a través de esto en este hermoso día, y se hace muy interesante, ¿verdad?, que valoremos lo que el Señor nos quiere decir. Gálatas capítulo 5, 22 dice: la benignidad nos da a entender, ¿verdad?, que forma parte de los 9 componentes del fruto del Espíritu. Denota benignidad o bondad. Y en el sentido de lo que es recto, ¿ok? Hablando de lo que es recto, justo, bueno, en el sentido de una disposición benigna del corazón o de bondad en los hechos, dicho de Dios. Romanos 2, versículo 4, es una cita bíblica que tiene que ver con esto que estamos hablando en este instante, y sería bueno que usted la anote y la busque, donde habla en Romanos 2:4: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Muy interesante. Entonces, aquí vemos, hermanos, cómo encontramos esta palabra. También en Efesios capítulo 2, versículo 7, Efesios 2, versículo 7, que también puede usted buscar ese texto de la Sagrada Palabra del Señor, que dice así: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Ahí toca la bondad. Tito 3:4, también otra cita que usted puede buscar, que toca acerca de la bondad, la benignidad. Dice de la siguiente manera: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, aquí nos damos cuenta, hermanos, todos estos textos bíblicos, también 2 de Corintios 6:6 y Gálatas, Colosenses 3:12, todos estos textos bíblicos hablan de la bondad, de la benignidad. Es bueno que nosotros pensemos y analicemos con calma y detenimiento lo que significa la benignidad. La benignidad. La benignidad significa no meramente bondad como una cualidad, sino la bondad en acción. O sea, una benignidad que se expresa en actuaciones concretas, pero no la bondad expresándose en manera airada contra el pecado, por cuanto se contrasta en Romanos 11:22 con la severidad, sino en gracia, ternura y compasión. Gracia, ternura y compasión. La benignidad, en resumidas cuentas, mis amigos y hermanos, es la capacidad de favorecer a todos
incluyendo a los ingratos y malos. La benignidad es la capacidad de favorecer a todos, incluyendo a los ingratos y malos. Lucas 6, verso 35, nos da una enseñanza muy buena, y aquí aprendemos por qué nosotros debemos aprender acerca de la benignidad, que es uno de los elementos del fruto del Espíritu Santo, que muchas veces la pasamos por alto. Lucas 6:35 dice: amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y para con los malos. Y yo quiero que tú me prestes mucha atención con esto, hermanos, porque estoy hablando de este elemento importante como fruto del Espíritu Santo, la benignidad. Pero esa benignidad que es fruto del Espíritu Santo en nuestra vida nos va a dar la capacidad de cumplir con lo que dice Lucas 6:35, porque de otro modo no podemos. Mire, no podemos ser buenas personas con los que son malos con nosotros si no tenemos ese fruto del Espíritu. Porque normalmente el hombre es bueno con el que es bueno con él. El hombre normalmente fluye en bondad. Si, por ejemplo, si yo pienso que tú me puedes después devolver un bien, yo te hago un bien. Hay gente que cuando tienen una persona con dinero a su lado, lo tratan de maravilla. Pero cuando tienen un individuo que no tiene ese moto, lo tiran por ahí. Por eso nosotros, los hijos de Dios, los que decimos que tenemos el Espíritu Santo, debemos entender verdaderamente lo que es la benignidad. Cuando nosotros decimos, cuando somos benignos, o ponemos en práctica la benignidad, estamos demostrando que tenemos el Espíritu Santo. Pero no podemos poner en práctica la benignidad con los que nos pueden devolver un bien o un favor, porque entonces estamos actuando pero no movidos por el Espíritu Santo. Cuando ponemos en práctica la benignidad como fruto del Espíritu, de esa comunión con Dios que nosotros tenemos, somos buenos, somos amables, tratamos bien aún a aquellos que nos maldicen, porque eso lo va a hacer en nosotros el Espíritu Santo que está en nuestra vida. La carne nos hace ser buenos con los que son buenos, amables con los que nosotros sabemos que nos pueden dar un favor, con el que me da beneficio, con el que ora conmigo, con el que se viste como yo, con el que tiene comunión en Dios como yo. No, cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú eres bondadoso con el católico, con el evangélico, con el testigo, con el mormón, con el ateo, con el homosexual, con la lesbiana, con todo el mundo. Y si tú tienes que darle el pan a alguien, tú no vas a pensar en qué religión es, ni lo que hace, sino que tú le haces el bien a esa persona, porque tú tienes el Espíritu Santo, que es el que te motiva, ¿ok?, a actuar de esa manera. Por eso decimos que la definición de benignidad como fruto del Espíritu, la benignidad es la capacidad de favorecer a todos, incluyendo a los ingratos y a los malos. Y un error que nosotros cometemos es que somos muy amiguitos de los que son igualitos a nosotros o los que son de nuestra clase, y muchas veces ignoramos a los que no lo son. Y no puede ser así, porque entonces yo estoy demostrando con eso que yo no tengo ese fruto del Espíritu, que es la benignidad. ¿Y cuántas veces nosotros pasamos esto por alto, lo que dice Gálatas 5:22, y buscamos en una persona que dice que está lleno del Espíritu, como yo lo tengo que repetir y lo repetiré al cansancio, que brinque, que salte y que hable lengua y ya? Pero cuando veo una gente que tiene una vestimenta diferente a la mía, la rechazo.
Y esa es una actitud totalmente religiosa, pero no de una persona llena del Espíritu Santo. No es una actitud de una gente llena del Espíritu Santo, rechazar a los demás. Usted no puede rechazar a nadie, dañar a nadie, ni ofender a nadie, porque nosotros somos benignos. Somos capaces de favorecer. Por eso la Biblia habla de cuando debemos favorecer, con mayor esmero a los de la casa, a los de la fe, pero no podemos olvidarnos de favorecer también a los que no son de la fe. Porque entonces, si solamente soy con los que son conmigo, fulanito, tú tienes que tratar bien a fulano, porque tú ves, ese te da beneficio, ese te aporta aquí. Tú tienes que tratarlo bien, porque cuando tú necesitas una recolecta, ese es el primero que te da. Y tú le vas entonces a ser muy buena gente con él, lo vas allá. No. Nosotros los que tenemos el Espíritu Santo, tenemos que favorecer a todos con nuestro buen trato. Mire, puede llegar una persona que no aporte nada, que no tenga nada, que haya que darle. Si yo tengo el Espíritu Santo, yo lo voy a favorecer. Y se favorece a una persona de muchas formas. Se favorece a una persona con el trato. Yo veo a veces, hermanos, me da un dolor en lo más profundo de mi corazón que humillen a las personas. A veces somos pedantes y petulantes, pero decimos que tenemos el Espíritu Santo y solamente somos amiguitos y solamente tratamos bien a la gente que nos trata bien, a la gente que nos puede dar, que nos puede aportar. Y todo en la viña del Señor somos importantes, y todo en la viña del Señor somos necesarios, y todo en la viña del Señor tenemos que ser tratados y tenemos que favorecer. El hombre lleno de Dios y del Espíritu Santo no tiene canchanchanería con nadie, ni tiene vaca sagrada, sino que esa persona, por cuanto tiene el Espíritu Santo, favorece a cualquiera. Óigame lo que yo le voy a decir. Cuando nosotros hacemos misión en nuestra iglesia, yo no le dejo las cosas que llevamos a los dueños de la iglesia. No, que ellos conocen la necesidad, olvídese de eso. La mayoría de nosotros tenemos favoritismo, pero decimos que tenemos el Espíritu Santo. Y eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Porque una gente que tiene el Espíritu Santo es benigno o practica la benignidad, tiene la capacidad de favorecer a todos. Aunque tú no te congregues todos los días en la iglesia, yo tengo que favorecerte, yo tengo que abrazarte, yo tengo que tratarte bien, yo tengo que amarte. Aunque tú me critiques, aunque tú me odies, aunque tú no me entiendas, aunque tú digas ese pastor si habla fuerte, ese pastor es así, asado, aunque tú no me entiendas, si tengo el Espíritu Santo, yo no puedo ensancharme en contra tuya. ¿Por qué? Porque la benignidad, lo voy a repetir hasta el cansancio, es la capacidad de favorecer a todos, incluyendo a los ingratos y a los malos. Y eso solamente lo vamos a lograr cuando verdaderamente estemos llenos de Dios y tengamos una relación con Dios. Pero cuando no tenemos relación con Dios, somos buenos con los que son buenos con nosotros. Tratamos bien a los que llevan la ofrendita, a los que ayudan. No, vamos a tratarlo bien a todos, no importa. Al anciano vamos a tratarlo bien, al cojo, al tuerto, al negro, al blanco, al que habla mucho, al que no habla, al que aprende, al que no aprende. El que tiene el Espíritu Santo favorece a todos. Claro está, yo voy a favorecer más a los hijos de la fe, pero no voy a ignorar que con mi actitud, que con mi trato, el otro, aunque no sea de mi iglesia, aunque no sea como yo, aunque no sea espiritual como yo bien, hay gente, ya vemos muchos de nosotros mismos de las iglesias, que estamos divididos. Y hay que hablar claro para que la gente entienda. Si usted, por ejemplo, de una manera y no se pone esto, porque el otro se lo pone, usted no tiene que tratarlo mal, porque eso no es de Dios. No, que fulano es de una iglesia liberal, y eso lo voy a tratar al menos. Algunos no le dicen Dios le bendiga. Por ejemplo, si usted es de una iglesia, si usted es conservador, ultra conservador, pues a los que son más moderados, los tengo por impío y no lo trato bien. Y si lo veo por una acera, me voy por la otra. Pero venga acá, usted no tiene ningún Espíritu Santo.
No tenemos entonces, si esa es nuestra actitud dentro del pueblo de Dios, no tenemos ningún Espíritu Santo, eso es emoción. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, a ti no te importa lo que haga el otro, tú lo favoreces, tú lo amas, tú lo quieres, tú lo abrazas. Porque el Espíritu Santo te hace entender que esa es una vida y que es una alma. ¿Cuántas veces nosotros destruimos las vidas de los otros? Porque no son como nosotros somos, porque no son de nuestra doctrina, porque no brincan como nosotros, porque no actúan como nosotros. Eso no es de Dios y eso no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te hace favorecer a todos, incluyendo a los malos y a los ingratos. Lea Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. A muchos de nosotros se nos está olvidando eso. Ay, el hermanito que me está haciendo la guerra, y yo voy a orar para que Jehová tome el control, pero muchas veces es para que lo mate. Yo no creo que eso sea de Dios. En este tiempo donde nosotros hemos aprendido de la gracia y de la misericordia del Señor, yo no creo que eso sea una persona llena del Espíritu Santo. No. Bíblicamente no. El mandato de Dios en este camino, usted tiene que amar a sus enemigos. Usted no puede hablar de que está hablando mal de usted. Usted puede oír que lo están matando, que lo están desollejando. Usted se queda callado. Y tú sabes lo que usted va a orar por esa persona. Y cuando tú vayas a la iglesia, tú lo vas a tratar bien. Tú ves que hay gente que dentro de las iglesias se tratan mal, le hacen cara a los hermanos. Y usted cree que eso es de Dios. Y después usted ve a esos individuos que saltando y brincando. Mire, mi hermano, siéntese. Siéntese y arregle su vida. Y deje esas emociones, que ese no es el Espíritu Santo. Se enojan con los hermanos. Se incomodan. Y empiezan a soltar por esa boca contra el otro. Pero después tú lo ves de hipócrita. Y eso es hipocresía. Eso es hipocresía. No podemos actuar de esa manera. Y luego llenarnos la boca diciendo que eso es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te hace ser benigno. La benignidad se pone de manifiesto en aquellos que están llenos de Dios, en aquellos que están llenos del Señor. Y usted no va a hacer nada para dañar ni siquiera a los que te están haciendo daño. Si tú tienes el Espíritu Santo, va a fluir, ¿ok? Cuando la carne te diga, dale un palo a la vecina. Cuando la carne te diga, maldícela. Y empieza a hablar y empieza a decir, mira, tú ni siquiera vas a decir que esa persona es mala. Tú lo que vas a hacer es orar. Tú lo que vas a hacer es hablar con Dios y vas a callarte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a mover a hacer eso. Eso es lo que dice la Biblia. El único que nos puede ayudar a amar a nuestros enemigos es el Espíritu Santo. Si usted no tiene una consagración con Dios, usted no va a amar a nadie. Usted no se va a amar ni a sí mismo. Porque nuestra naturaleza es corrupta. Y el hombre ha sido condenado, número 1, a desobedecer a Dios. Número 2, a aborrecer a su hermano. Por eso es que hay tanto odio dentro de nosotros, el uno con el otro. Y a veces aún dentro de la misma iglesia luchamos con esa maldición. Por eso es que tenemos que apegarnos a Dios y cultivar lo espiritual. Porque cuando tú cultivas lo espiritual, si verdaderamente se pone de manifiesto en ti el Espíritu Santo, tú vas a favorecer, incluyendo a los ingratos y a los malos. ¿Por qué debemos ser benignos? Bueno, porque es el templo del Señor Jesucristo. O más bien el ejemplo. Usted no vio a Cristo maltratando a nadie que hablaba mal de él. Por eso que el evangelio, señores, que hay que sentarse a estudiar la palabra. Aquí hay que sentarse a estudiar esto. Este asunto hay que estudiarlo. ¿Por qué debo ser benigno? Número 1, yo debo ser benigno porque ese es el ejemplo del Dios que yo digo que tengo. Isaías 53:7 dice, angustiado él. Está hablando de Jesús, Isaías. Y afligido, no abrió su boca. Y como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció. Y no abrió su boca.
habemos muchos de nosotros que cuando sabemos que dicen algo, no nos aguanta nadie. Y no representamos a Cristo. Pero vamos a la iglesia, estamos saltando y brincando y ya, y creemos que con eso lo resolvemos todo. Sin embargo, aquí vemos el ejemplo del dueño de la iglesia, del que derramó su sangre por la iglesia, fue angustiado. Es posible que tú estés siendo angustiado. Él fue afligido. Es posible que tú hayas sido o estés siendo afligido por algo, por alguien, pero él no abrió su boca, y como cordero lo llevaron al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, él enmudece y no abrió su boca. ¿Qué tú estás diciendo de los vecinos que te hacen la guerra? ¿Qué tú estás diciendo? ¿Qué tú estás deseando en tu corazón? Mira, si tienes el Espíritu Santo, vas a desear bien. Vas a orar para que Dios lo bendiga. Vas a orar para que Dios obre misericordia en ellos. Vas a pedirle a Dios que conforme a su grandeza, obre en su vida, obre en su corazón y los cambie y los transforme. Tú no vas a orar para que, como yo he oído gente cristiana, yo maldigo en el nombre de Jesús. Oiga qué cosa más grande, a los que me hacen daño. Pero eso es lo que dice la Biblia. Para que la maldición que me han dado contra mí se devuelva. Pero eso no es lo que dice Dios. Eso fue el ejemplo que Cristo dio a nosotros. Espíritu Santo, maldícelo. Yo he escuchado ese tipo de oraciones. Pero eso no es lo que dice, ese no fue el ejemplo que Cristo a nosotros nos dio. Él fue angustiado, él fue afligido, él fue atacado, él fue maltratado, y lo que hizo fue que se cayó. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer cuando te atacan? Cállate. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer cuando tú sabes que te están criticando, que te están maltratando, que están hablando mal de ti, que están haciéndote daño? ¡Callarte! Y orar en secreto a Dios. Y Dios en secreto va a obrar. No te escandalices por lo que te está pasando. Acuérdate que tú tienes el Espíritu Santo. No dejes que la carne se te alborote. ¿Cuál es el problema? Si a Cristo lo hicieron más de ahí. Pero no, a veces estamos llenos de orgullo y decimos, yo soy fulano y yo soy fulana, y cómo es posible que me hacen eso. ¿Y qué importa que te hagan lo que sea? ¿Qué importa que tú seas doctor, ingeniero, abogado, tenga cuarto, no tenga? A Cristo, que es el dueño de todo esto, le hicieron más de ahí. ¿Cuál es el problema? Pero cuando no tenemos el Espíritu Santo, explotamos y acabamos. Entonces, Jesucristo nos dio ejemplo. Isaías 53:7. Y en los evangelios también encontramos el ejemplo que Cristo nos dio de ser benigno. También debo ser benigno porque es la virtud requerida para el servicio. Y usted puede buscar en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4, versículo 2, 24. Ahí nosotros encontramos lo siguiente. Y es bueno que usted también lo busque en la Biblia, la palabra del Señor, esta gran verdad. Tú que tal vez estás trabajando en el ministerio, tú sabes la gente que se levanta hablando de uno, tú sabes la gente que se levanta criticándote, utilizando cosas que ellos creen para decir que tú eres malo como pastor, o que tú eres mala como pastora, que tú eres malo predicando. Se levantan de mil maneras para tratar de desacreditarte, que los pastores se roban los cuartos, que eso evangélico, de todo le dicen a uno. Entonces, para el servicio del ministerio, nosotros necesitamos ser benignos. 2 Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Satanás. Usted quiere ejercer un ministerio con esa rabia por todo que le da, porque hay gente que se llena de rabia por todo. Usted no está apto, porque a usted lo van a criticar, a usted le van a dar tablazo, le van a tirar huevo güero, ya eso casi no se usa. Entonces, usted se imagina un siervo del Señor contencioso, un pastor que sea contencioso.
Mire, hay gente que no puede ejercer ningún ministerio a nivel de la iglesia porque por todo están bravos, por todo están peleando, por todo están discutiendo con la gente. Y entonces, lo primero que tienen que hacer es relacionarse con el Espíritu Santo para que los ayude. Y te llene del Espíritu Santo y luego vaya al ministerio, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Usted se imagina un pastor contencioso? Porque los pastores lo critican muchísimo. A veces usted está predicando en el púlpito y ahí mismo lo están criticando. Y usted tiene que pararse de ahí, abrazar a ese hermano sin hipocresía, amar a esa oveja. Mire, hay ovejas que son difíciles. Que si usted si usted es un pastor contencioso, lo hacen perder el ministerio. Porque lo critican, lo tratan de destruir, lo acusan. Algunos se hacen la víctima, se victimizan. Ese tipo de gente, se brega con ese tipo de gente, se lucha con ese tipo de gente. Entonces, ¿qué dice? Porque el siervo del Señor debe ser amable, contencioso, amable para con todos, amable hasta con aquello que dicen, a mí no me gusta cuando usted predica, me molesta. Por eso que el que está en el ministerio debe estar lleno del Espíritu Santo. Usted se imagina un día que usted bajando del púlpito le diga a un hermano, lo que usted predicó no sirve, usted se equivocó aquí, se equivocó allí, y dijo esto y dijo esta muletilla, usted no sabe, usted no tiene ética, no tiene homilética. Usted tiene que abrazar a ese hermano. Porque hay un tipo de gente que consume lo que uno hace, que se sienta solo a evaluarte, pero no para tu crecimiento, sino para ver lo malo. Y cuando tú acabas, sin mediar palabra, vienen contra ti. ¿Cómo tú lo vas a tratar? ¿Te vas a poner a contender con ellos? No. Si tú no tienes el Espíritu Santo y ese fruto de la benignidad, te vas a sentar. Yo no voy a predicar, ya yo no voy a cantar. El hermano dice que cuando yo canto yo chillo demasiado, ya yo lo voy a dejar. Por eso el siervo del Señor debe ser amable con todos. Yo como pastor, yo no puedo tener voy a dejar de usar esa palabra. No debe tener privilegios en el trato con nadie, sino que debe tratar bien a todo el mundo. El siervo del Señor, nosotros los siervos de Dios. Pero ¿quién es quien nos va a ayudar a no tener privilegio con nadie? Es el Espíritu Santo que está en nosotros. Señores, a la gente hay que amarla como es, a la gente hay que entenderla como es, a la gente hay que soportarla como es. No todos en la iglesia van a ser iguales. Unos van a ir creciendo a una manera y otros a otra. Y hay que soportarlo, hay que quererlo. Por eso en la iglesia debemos amarnos, querernos, soportarnos y dejar que Dios trate como Dios quiere con cada quien y amar a esa persona como es. Apto para enseñar y sufrido. Segunda Timoteo 2:24. Esas cualidades son necesarias que tú las tengas para el ministerio. Que tú convoques y no vayan. Mira, a veces tú haces algo y hay un tipo de gente que no va a propósito, no va. Para hacerte la vida imposible. Sabiendo que tú cuentas con ellos, no van. Porque eso yo lo he visto. No van. Atento a ellos, no van. Pero tú lo ves y que después llorando y lleno de una unción. Yo no sé cuál unción. Tú tienes que amarlo, tú tienes que quererlo, tú tienes que hacerlo. Porque hay que ser amable con todo. Señores, pero eso no se puede solo. Nuestra naturaleza no nos permite. Lo que nosotros queremos cuando alguien nos hace mal es caerle arriba, es darle golpes si es necesario. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tú puedes vivir y no dañar tu corazón. ¿Por qué debo ser benigno? Porque es un mandato del Señor. Esos tres aspectos quiero que veas. Es un mandato del Señor. Y para ello léete a Efesios capítulo 4, versículo 32, que dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. O sea, el Hijo a nosotros nos dio ejemplo de ser benigno. Jesucristo nos dio ejemplo. Lo he mencionado en otras ocasiones. Jesucristo tuvo a Judas ahí al lado de él, robando y buscando la manera de entregarlo. Cristo lo sabía desde el principio, pero Cristo fue amable en todo momento con Judas. Cristo no le hizo carita a Judas. Cristo no le hizo la vida imposible a Judas.
Pedro, que estaba siempre con Jesús, lo negó. Cristo no arremetió contra Pedro. Los escribas, los fariseos, lo maltrataban. Cristo no andaba haciéndole la vida imposible a esa gente. Cristo los amaba y le enseñaba la verdad. Porque así debe ser el cristiano, ser benigno, ser bondadoso, unos con otros. Ahí no hay excepción de personas. Misericordiosos. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Es un mandato del Señor. Ser benigno es un mandato del Señor. Eso de que yo no la soporto o yo no lo paso, eso no puede estar dentro del corazón de una persona que está lleno de Dios y en comunión. Usted ve, yo oro por... No, es que tú no puedes tener dolor contra una persona si tú tienes el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no mora en templos sucios. Eso lo dice la Biblia. Entonces, amados hermanos, quiero formular una pregunta. ¿Cómo podemos llegar a incorporar en nuestra vida la benignidad? Número 1, interesarse por las personas genuinamente. No importa lo que nos hayan hecho. Estuve leyendo ahorita en Lucas 6, verso 27 al 28. Número 2, estimar a los otros como superiores a nosotros mismos. O sea, eso debemos practicarlo. Debemos ponerlo en obra. Usted está en un lugar, usted no puede creerse mejor que nadie porque usted tiene dinero, porque usted aporta en esa iglesia o porque usted haga aquello y hay que hacer lo que usted dice. Olvídese de eso. Eso no es su casa ni su negocio, no. Todos yo debo creer que tú eres mejor que yo. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No importa el cargo que tú tengas, no importa lo bonito que predique, no importa lo bonito que cante, bájese de esa nube. Usted tiene que tener en su mente que el otro es mejor que usted. Déjese de creer que usted es más espiritual que los demás de la iglesia. Bájese de esa nube, que si usted tiene el Espíritu Santo te va a inducir a ver a los demás superiores a ti. Créeme que eso lo dice la Biblia, lo acabé de leer. No es un invento de un hombre. ¿Cómo podemos llegar a incorporar en nuestra vida la benignidad? Pensar y hacer un plan para hacerle algún bien a alguien. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Lo dice, y lo estoy compartiendo con textos bíblicos para que lo valores esto. Dice la Biblia en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Como siervo lleno del Espíritu Santo, yo no puedo pensar en vengarme de nadie. Estoy calculando vengarme. Tú ves, a mí me toca tocar tal día en la iglesia. Yo no voy a ir porque me hizo tal cosa. Y el pastor me hizo tal cosa, me voy a vengar. No voy a ir. Hay hermanos que hasta se van de la iglesia y ni le dicen al pastor que se van para como un instinto de venganza. Eso no viene de Dios, eso viene del otro, pero de Dios no. Eso no viene del Señor. Yo no puedo pensar en hacerle mal a nadie, porque entonces estoy demostrando que no está en mí el Espíritu Santo de Dios. Yo debo pensar en todo lo justo, yo debo pensar en todo lo puro, yo debo pensar en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Esos pensamientos que se le meten a algunos hermanos de que no lo quieren en la iglesia, que lo tienen al menos, que nadie lo ama. Eso no viene de Dios. Eso no viene de una mente llena del Espíritu Santo. Por eso es importante decirle al Señor que forje y alinee nuestros pensamientos a la voluntad de Dios y del Espíritu. Y esto lo vamos a lograr cuando nos empecemos a relacionar con Dios de corazón. Cuando tú te empieces a relacionar con Dios, y me has seguido lo que he venido hablando en estos días, toda tu mente va a ir cambiando, todos tus pensamientos, esos pensamientos malos, que la hermana dijo esto por mí, que el pastor predicó esto por mí, eso es tirándome una puya. La Biblia dice, no piense en eso. ¿Cuántas veces salimos de la iglesia enojados, bravos? Con la mente endiablada, hermano, con la mente endiablada.
porque nos dejamos llevar de lo que nos dice alguien. Y Dios le está demostrando a usted que usted no está bien, que usted necesita relacionarse, pero de corazón con el Señor. Una mente llena de pensamientos. Hay gente que todo es que es por ello, esto es por malo. Ay, dijeron esto por mí, no me quieren, no me aman. Usted tiene que organizar su vida en cuanto a Dios, porque usted está demostrando con eso que su mente no está alineada a la Biblia y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se supone ha de estar en ti, no te va a llevar a pensar que la gente te odia, no te va a llevar a pensar que Dios no está contigo, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Cómo tú vas a pensar que quiere en la iglesia que él quiere? Pero eso es de Dios, eso lo pone el otro, pero Dios no. Eso es una obra de la carne. ¿Y cuántos de nosotros no estamos sumergidos con ese tipo de pensamiento, dominando nuestra mente? Pero decimos que estamos llenos de Dios y del Espíritu. Número 7. Debo luchar, pasar tiempo a solas con el Señor para que me ayude a quitar cualquier mal pensamiento en contra de una persona. Esos malos pensamientos por lo que te hicieron, eso no viene de Dios. También memorizar versículos que fomenten el amor y la compasión hacia los otros en su corazón. Hoy día evalúa tu vida. No hago nada con pasarme una hora orando aquí si no te oriento. ¿Me perdonas? No hacemos nada con pasarnos una hora orando por las mismas oraciones todos los días. Si usted no aplica la palabra en su corazón, a usted hay que enseñarlo a pescar, porque si te damos el pescado vas a ser un mediocre y cuando no tenga pescado no vas a tener cómo ir a pescar. Vamos a orar, pero usted tiene que aplicar la palabra, usted tiene que entender la palabra, usted tiene que crecer, usted no se puede quedar todo el tiempo como un mediocre atrás. Como creyente debemos trabajar en esta área para crecer y no quedarnos estancados espiritualmente. Hay gente que está estancado espiritualmente porque no ha entendido este principio de la benignidad. La benignidad nos ayudará a crecer en amor hacia todos. Analícelo y en esta semana ponga en práctica. Vuelvo y te dejo finalmente la definición de benignidad. Benignidad. Y usted lo encuentra en Gálatas 5:22. La benignidad forma parte de los 9 componentes del fruto del Espíritu. Denota benignidad o bondad. Y la benignidad es la capacidad de favorecer a todos, incluyendo a los ingratos y a los malos. Lucas 6:35. Hermanos, vamos a caminar como verdaderamente debemos caminar, como verdaderamente lleno del Espíritu Santo. Sea bondadoso, hermano. Compadézcase de los demás. Compadézcase del que está en disciplina. Compadézcase del que usted entiende que no es como usted. Abrácelo. Sea bondadoso con todo. Amén. Sea bondadoso. Favorezca a todos. Dese, vamos a darnos. Saquemos esa mentira que el enemigo ha inculcado, que si aquel, que si el otro. No nos creamos que tenemos a Dios dominado por el cuello, actuando de manera equivocada, creyendo que estamos llenos del Espíritu Santo cuando no estamos llenos, porque no estamos actuando como una persona que verdaderamente está lleno del Espíritu Santo. Ese hermanito que tú sabes que te critica, tiene que pedirle a Dios. Si tú dices que tiene el Espíritu Santo, tú tienes que amarlo. Y tú no puedes hacer nada para dañar a ese hermanito. Y tú no puedes ponerle la cara dura, ni puedes hacer nada en la iglesia para dañar a ese hermanito. Todo lo contrario, tú lo vas a favorecer. Porque eso es lo que dice la Biblia. Y eso lo vamos a lograr cuando verdaderamente tengamos comunión con Dios y cuando estemos llenos del Espíritu Santo. La benignidad más el fruto del Espíritu es benignidad. Mi cita bíblica cabecera es Gálatas 5:22. Léalo. Y mi texto número 2, para que usted lo memorice, es Efesios 4:32.
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude y que Dios nos dé las fuerzas y que podamos cultivar lo espiritual para caminar como personas benignas. No sea un problema para nadie en su iglesia ni en su comunidad. Usted tiene que ser benigno, no maligno, porque usted, si tiene el Espíritu Santo, como usted dice, usted tiene que ser benigno y tiene que fluir la benignidad en tu vida. Eso no es que se va a quedar ahí, no, tiene que fluir, en el momento clave tiene que fluir. Señor, te damos gracias en esta hora, porque tú nos ayudas, porque tú nos das las fuerzas. Ayúdanos en esta hora, te lo pedimos, con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.